la arrogancia epistémica da una correspondencia ceguera ante el futuro. Eso sería, licenciado. Excelente, Weimar. Justamente tocas un término que se relaciona con el aporte que haces. Esta arrogancia epistémica la vamos a discutir, pero que justamente nos hace caer en el hecho de que de repente lo que predecimos es infalible, cuando no es así, ¿no? Y documenta muy bien Taleb todo esto. Muchas gracias, Weimar. Vamos con Joan y luego Diego. Sí, es un gusto escucharlos. Así que vamos contigo, Joan. Buenas tardes, licenciado. Bueno, lo que yo rescato de la lectura es también lo que dice al principio, ¿no? Que el mundo es complicado y, bueno, a veces nos la pasamos pensando mucho en el futuro y es como que también entran esas cuestionantes de por qué podemos recordar el pasado y no el futuro, ¿no? Y tanto que queremos predecir qué es lo que va a pasar y bueno, todo lo que está vivo cambia constantemente y el mundo es así que va cambiando todo el tiempo. Y también rescaté algunas frases de un libro de jazz y el jazz lo comparo mucho con esta lectura porque se trata de la improvisación y más que todo eh, parte de eso, ¿no? El jazz, y que dice, ahora es más tarde, aquello era entonces, nosotros cambiamos, nos movemos. Es lo mismo que decía que el mundo está en constante cambio y que bueno, lo que se puede predecir es la técnica, pero no el arte. Excelente, Joan. Mira, nunca me había puesto a pensar y analizar o hacer la analogía con el jazz. Creo que es la mejor analogía, ¿no? Saber, o sea, prepararte, porque la técnica tiene que estar ahí, para poder responder a diferentes momentos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la asignatura, ¿no? Lógicamente, no va a haber una sola respuesta a las problemáticas que nos vamos a enfrentar, perdón. Pero lo que podemos hacer en este sentido es construir conocimiento, construir herramientas, enfoques que nos ayuden a enfrentar de la mejor forma esto, ¿no? Qué buena analogía. Gracias, Joan. Vamos contigo, Diego. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hasta donde he podido lograr entender, básicamente trata del autoengaño, ¿no? De que los expertos no saben qué es lo que no saben. Y en algunos casos, como es su trabajo predecir, como analistas financieros y demás, eh, muchas veces se jactan, ¿no? De que son, no sé, personas con bastantes estudios y eso obviamente, ¿no? A cualquier persona incrementa su confianza, pero también caemos en el sesgo, bueno, o bueno, en la perspectiva de la arrogancia, ¿no? Que muchas veces va a casos mucho más extremos, como menciona el libro. Por ejemplo, uno que recuerdo que se llamaba El índice del error, ¿no? Que era ¿cómo era? La arrogancia de la competencia en el caso más leve y la arrogancia de la incompetencia. Es decir, aquellas personas que a pesar de que no tengan los conocimientos suficientes, eh, esa autoestima, ¿no? O esa confianza les hace generar grandes errores, como por ejemplo, ponía el caso de un juego en donde ponía, no sé, un número al azar y muchos de los participantes se equivocaron. Y, o sea, la proyección era que el 2% se equivocara, pero cerca del 50% se logró equivocar. Ahora, también hablaba de lo que eran los cisnes negros, aquello no rutinario, hasta donde recuerdo, porque eran rarezas y simplemente podemos predecir algo que es rutinario o algo que es repetitivo, ¿no? En el tiempo, pero aquellas rarezas son muy susceptibles a cualquier cambio y a cualquier cálculo, que obviamente esto va empeorando en función al tiempo que mencionaba también el libro, ¿no? Porque si se hace una comparación de un 1% comparado a un 100%, si el error es 1%, no parece mucho, ¿no? Pero si hablamos en términos más grandes, ¿no? Como 1 millón, 1 billón o 300.000, ¿no? Que también recuerdo, ¿no? Que ponía un ejemplo de que igual habían hecho una consulta a varias personas de cuántas obras se había escrito sobre tal libro y la mayoría de personas dijeron 20 o 30. Sin embargo,
del autor, por ejemplo, creo que eran 300.000 libros que se habían escrito. Y otro ejemplo también que ahora viene a mi mente es del matrimonio, ¿no? Que en la mayoría de casos se casan asumiendo de que todo va a salir perfecto. Sin embargo, existe una probabilidad de entre el 30 al 50% de que se vaya a terminar y que al final eso que decían del amor mutuo que se tenían puede o no repetirse en ellos, pero en algunos casos las personas que sí se separaron, que están en ese 30 y 50% que terminaron su relación, también decían lo mismo, ¿no? Y un caso igual particular, ya terminando con esto, era de una persona que ponía onoasis, creo, o onasis, algo así, de la persona, ¿no? Que básicamente bueno, en el libro sugiere que tenía habilidad o suerte o algo así, ¿no? Porque la palabra trabajar no estaba en su vocabulario de esta persona y simplemente se dedicaba a hacer tratos o acuerdos y básicamente sostener relaciones, ¿no? Que también eso le ayudaba porque tenía un encanto creo, o algo así, ¿no? Que lo hacía irresistible. Y haciendo un análisis un poquito más allá, ¿no? Ya en el plano ya espiritual, por así decirlo, hay algo que se conoce como la energía. Y dependiendo a diferentes sucesos, existe esto de la predicción, como también el libro lo sugiere, ¿no? Que se llama intuición, en donde si hacemos una comparación entre un ordenador que no se puede equivocar y una persona que hace caso a su intuición, la persona que tiene esa intuición puede lograr acertar mucho más rápido y en mucha mejor calidad si lo comparamos con una computadora. Y esto es algo cierto, ¿no? Porque, como le digo, en el plano o en el ámbito espiritual existen investigaciones y de hecho personas que te relacionan, ¿no? La parte cuantitativa con la parte cualitativa, en donde sugieren que el corazón tiene ciertas terminaciones nerviosas que hacen que esa famosa corazonada realmente exista, porque existen vínculos nerviosos, prácticamente neuronas, en términos sencillos, que hacen que toda esa, ¿no? Esa famosa intuición sea verdad y se conecten ciertos cabos sueltos que están por ahí, ¿no? Pero que sí funcionan y que sí pueden lograr darnos buenos resultados a largo plazo. Bueno, eso sería mi aporte, Lilia. No, excelente, digo, tocas varios temas. Me parece que el hecho de que se denuncie, ¿no? Porque Taleb lo que hace es denunciar que hay como un abuso de esta herramienta que es la predicción, y creo que es tan fuerte y drástico en el sentido de que te dice, no tiene unas limitaciones tremendas. No obstante, es una herramienta que se sigue usando en diferentes ámbitos, ¿no? Vean, el tema de la pandemia, lo primero que se ha visto es las proyecciones para el crecimiento económico de Latinoamérica, del mundo, de Estados Unidos, ¿no? De Bolivia, de que ha hablado el presidente Arce el sábado, de las proyecciones económicas que se tienen en base a la situación actual que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, tampoco la idea es agarrar y decir, bueno, las predicciones no sirven. No, de ninguna forma. Sino que reconocer las limitaciones, y entre esas también mencionabas en el tema del mundo probabilístico, es empezar a que nosotros, como futuros profesionales de administrador de empresas, empecemos a ver al mundo no como algo determinístico, ¿no? Como va a pasar o no va a pasar, o es blanco o es negro. Porque resulta que el mundo, o al menos esta realidad que podemos concebir en las organizaciones, es mucho más gris de lo que podemos ver. ¿Y con qué me refiero a grises? Que hay muchas otras formas, no es tan dicotómico, no es tan izquierda o derecha, ¿no? Sino que hay una serie de combinaciones, posibles eventos que puedan darse, entre ellos un cisne negro, ¿no? Curiosamente ya vamos a ver lo que es este evento y lo que implica para esto de VUCA y lo que estamos viendo con las organizaciones. Pero es excelente también el término al que hacías alusión, que es este tema de la espiritualidad, ¿no? Y los organismos autónomos que puedan haber como en el corazón y en el estómago también, ¿no? Por eso es como que este hunch, esta corazonada, o he tenido este gut, este instinto visceral sobre que esto debería ser o no.
Pero también al tema de la decisión y al tema de la predicción entra la intuición, como bien señalas, que desde el punto de vista psicológico, Gladwell lo aborda bastante bien con su publicación Inteligencia Intuitiva, que agarra y te dice que, claro, es una inteligencia que se va entrenando bastante en cierto ámbito, ¿no? Por ejemplo, en algún jugador de alguna disciplina, en algún valuador de activos, en, no sé, en estrategas, ¿no? Que saben cómo responder a esto. Y en ese sentido, son varias perspectivas las que van a permitirnos reconocer cuáles son las fortalezas, las utilidades de la predicción. Y por el otro lado, lo que hace tal vez denunciar las limitaciones, ¿no? Que no se abuse de lo que realmente puede hacer o significar una predicción, particularmente para el mundo de los negocios y de las organizaciones, ¿no? Por lo tanto. Pero excelente, Diego. No sé si hay alguna otra participación, de repente algo más que les haya llamado la atención o no, o algo que no hayan entendido. Nada. Y si les pregunto, a ver, vamos Sí, sí. con... Sí, te Eh, escuchamos. a ver, primero para dar mi aporte. Lo que más me llamó la atención de la lectura era que mucho conocimiento a veces es malo. Se podría decir que una vez escuché que mucha información desinforma. Entonces, llegué a la conclusión de que hay personas y existe que piensan que lo saben todo. Entonces, cuando sucede eso es que no se dejan orientar en ciertas situaciones y tienden a cometer errores, pero ellos siempre piensan que están en la verdad absoluta y no admiten sus errores o no admiten lo que no saben. Y bueno, en la vida siempre nos topamos con ese tipo de personas y me ha tocado que, digamos, a mí me preguntan algo y yo digo algo contrario a esa persona, pero se va solo contra mí porque piensa que él lo sabe todo. Y por más que sea una persona mayor o que sepa más que yo, que tenga más títulos, podría ser que siempre en su vida le va a faltar un granito de arena, digamos, para completar todo su conocimiento, pero sabemos que la verdad absoluta nadie la tiene. Y bueno, ese era mi aporte, pero tenía una pregunta. En la lectora mencionaba una palabra que era tunelar y no entendí. ¿A qué se refiere? Ok, vamos por partes, ¿sí? Lo que dices, estimada Aide, es tremendamente valioso porque habla de algo que se vive hoy más que nunca, que es el auge de la generación de información, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las tecnologías que se están produciendo, con el acceso que hay de las mismas, con las personas que cada vez son más y más que pueden producirte diferentes tipos de conocimiento o por lo menos información. Eh, y a lo que hace referencia esto es que hoy por hoy, más que nunca, va a ser muy importante que entrenemos por un lado, el criterio profesional, ¿no? Que va a estar alimentado del pensamiento analítico, del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, para que podamos discernir entre tanta información, cuestionar su idoneidad para el caso que estemos atravesando y también su origen, ¿no? Porque hoy por hoy, como decías, tanta información desinforma, creo que dijiste. Ha surgido pues la industria de los fake news, ¿no? Y cómo estas pueden orientar la conducta masiva de las personas hacia una decisión. Y bueno, ese es un tema en el cual hay que tomarlo en cuenta. Y es por eso que hoy por hoy creo que el proceso de educación no tiene que ser tanto un tema de memoria, sí, es una parte, pero la otra es este pensamiento crítico, cuán bien está entrenado, ¿no? Eh, y es complicado, ¿no? Porque hoy por hoy, si se ponen a pensar,
es algo que TikTok, por ejemplo, estas aplicaciones, Snapchat, Facebook, se produce un montón de contenido, ¿no? Es más, una vez alguien me mencionaba yo, entre pasarme una clase, prefiero ver un par de TikToks y ya está, y aprendo lo mismo en cuestión de minutos. Y es probable, incluso de repente mejor, pero ahí hay un mar tan amplio de información que se tiene que analizar. Ahí está TikTok, ¿no? Nos dice Juana. Que se tiene que analizar cuál, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice sobre este evento que esto es bueno o esto es malo, hay que empezar a dudar, hay que empezar a cuestionar, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias te genera resultados buenos? ¿Bajo qué otras circunstancias, ¿no? Y es bien poderoso, ¿no? Porque a la hora de a ustedes no se les va a pagar por hacer tareas autónomas, automáticas, perdón, ¿no? Espero que no, espero que ustedes puedan trabajar en instancias donde puedan ejercer su pensamiento crítico, creativo o analítico, ¿no? Cualquiera, me gustó mucho lo que nos decía Joan con el tema del jazz, ¿no? Ahí entraría mucho el pensamiento creativo, ¿no? Cómo voy respondiendo. Pero eso, a ver, Diego, ¿te escuchamos? Clic, clic, clic. Creo que he encontrado algo que también en la lectura no se notó muy a profundidad, pero que sí hay, ¿no? Hay algo que, como mencionaba hace rato, una palabrita que es el soltar, ¿no? El hecho de no quedarse encuadrado en una idea o en un pensamiento, como decía la compañera. Ujú. Porque muchas veces esto también sucede, ¿no? En la vida, que existe la dualidad, ¿no? Entre el saber y el no saber, entre combinar o no combinar, entre decir es blanco o negro, como mencionaba usted. Sin embargo, existe algo, ¿no? Que es la Trinidad, esos famosos tres elementos, como en la vida se representa como en ciertas cosas, como el cuerpo, mente y alma, ¿no? Que es algo súper poderoso. Pero trayendo estas ideas a tierra, eh, lo que pude lograr entender, ¿no? En mi corta experiencia, ya en este plano físico llamado vida, eh, he podido lograr observar que hay personas que logran ciertos resultados y que muchas veces pueden enseñarte el camino, ¿no? En dónde están los errores, en dónde vas a encontrar dificultades o en dónde puedes aprender esto o aquello. Y hay personas que te aceleran el proceso. Y si bien hay personas que tergiversan la información, ¿no? De querer algunas cosas hacerlo ya. Por ejemplo, como en mi caso, veo algunos videos de TikTok, no entro mucho, pero sí veo que algunas cosas lo resumen, muy resumido, ¿no? Sin embargo, ese resumen tiene más complejidad y esa complejidad no te la explican. Y Exacto. cuando tú lo quieres hacer, es bien gracioso, ¿no? Porque ahí ya te topas con el muro de entender, ¿no? De comprender y querer hacerlo y ejecutarlo y aplicarlo incluso a otras áreas eh, o a otros casos. Pero, sin embargo, existe, ¿no? Esa posibilidad de poder combinar varias cosas y no simplemente quedarnos en el conocimiento científico, porque hay otros tipos de inteligencia, otros tipos de conocimiento, y de hecho, la vida, ¿no? Se basa en 6 áreas. La que estamos hablando actualmente, por ejemplo, en materias de universidad o de conocimiento científico, es simplemente un área de las 6 que existen en la vida. Es, ¿cómo era? El área mental, ¿no? Después viene la física, la emocional, la psicológica, la financiera, la social, la espiritual, de hecho, y que van combinando ciertas herramientas que son, no son de conocimiento, por ejemplo, de doctores que son expertos en matemática o de personas diplomados en ciencias financieras, o no son conocimientos de personas que son filósofos o psicólogos, porque si bien analizamos eso, hay personas que no pueden hacer cálculos, por ejemplo, de un estado de resultados, ¿no? Que nos ayuda a nuestra toma de decisiones, poder realizar mejores decisiones, pero que también se pueden combinar con otras cosas. Y algo que recuerdo ahora es que en el libro también mencionaba, ¿no? Esa famosa apariencia de que los resultados están en función al desempeño de ciertos analistas, y en muchos casos puede ser cierto o en muchos casos puede ser falso. Y ahí también se encuentra una dualidad, ¿no? Como existe en la vida, ¿no? Blanco, negro, verdadero, falso.
Sin embargo, como le decía, ¿no? Y eso creo que ya trae a la Trinidad este famoso equilibrio, ¿no? En lograr que todo sea básicamente no dualidad, sino una Trinidad. Bueno, eso fue de aportar, listo, perdón. Oh, excelente, Diego, excelente, porque lo primero que dices, no quedarnos enfrascados, y hay disculpas, querida Aide, nos permite responder al tunelaje, ¿no? Taleb advierte que justamente lo que nos dice Diego, que de repente me he especializado tanto y soy tan experto, llamémosle, en un área del conocimiento que realmente me la creo que me las sé todas. Puedo saber mucho, sí, pero eso es un área de conocimiento, ¿no? Y el tunelaje es un poquito eso, ¿no? Se hace referencia a como cuando un caballo cochero solamente va a ver lo que está adelante, no va a ver lo que está a los costados en la medida en la que va avanzando. Y lógicamente ni qué decir de una visión panorámica. Entonces, eso es lo que recomienda Taleb, evitar el tunelaje, y es lo que vamos a discutir más adelante, ¿no? Excelente, Diego. Y Aide, espero haberte respondido la pregunta, ¿no? Ahí en el chat nos dicen, hay mucha información a medias, sí, mucha que es falsa, mucha que está apoyada en datos científicos, y ahí hay que cuestionar, oye, ¿cuál es el suelo epistemológico que se pisa? Es decir, eh, ¿en base a qué se está generando este conocimiento? Porque puede ser un conocimiento que viene digamos, del iluminismo, de la ciencia, de que si no tiene su data respectivo en temas estadísticos no es válido. O puede ser un conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, ¿y por qué uno es mejor que el otro? No, eso hay que cuestionar. Ahí Joan nos dice, muchas veces el ser humano es terco, es por eso que tendemos a aferrarnos a las ideas que formamos. Sí, porque además no solamente es la tosudez, ¿no? Sino también podría ir un tema de conformidad. Me ha funcionado hasta ahora, ¿por qué no seguir con esto? Porque si no significa que tengo que volver a aprender, tengo que volver a esforzarme, etc. Y eso provoca que no sepamos qué es lo que no sabemos y a la vez que nos sintamos satisfechos con lo poco que sabemos. Eso, excelente, Joan, excelente, muy bien, porque de eso se trata. Esta lectura espero haya podido provocar ese movimiento en ustedes para reconocer que entre más sepamos, o sea, en realidad, entre más aprendamos, nos vamos a dar cuenta que sabemos menos de lo que realmente creíamos, ¿no? Porque a priori podemos decir, leí un libro sobre, qué sé yo, sobre planificación y yo soy el más capo ahora de planificación. No, hay muchas otras dimensiones que quizás no te las has imaginado. Temas de pobreza, temas ecológicos, temas de sociedad, temas biológicos incluso, que van a incidir en tu planificación, pero de los cuales no estás conscientes, porque claro, hay un área de separación, ¿no? Es como que acá ciencias, lógica, matemática, acá educación, acá ciencias blandas, etcétera. Y bueno, no poder ver esto muchas veces es una limitante no solamente para nosotros, sino para las organizaciones. Excelente. Muy bien. No sé si hay algún comentario más, alguna participación más que quieran resaltar. Bueno, un aplauso para ustedes, para los que han participado y para los que no, los invito a que se animen, ¿sí? Que se animen porque para eso es esta clase. Bueno, arranquemos entonces con... Y los que han participado en el chat igual, por si acaso. Y los que han mandado stickers mientras una persona estaba disertando o conversando, igual es muy, muy valioso. Lo que vamos a hacer ahora es partir de un modelo, de repente que sobresimplifica, ya lo advierto, pero que nos va a llevar a esto, ¿no? Que nos va a llevar a, perdón, nos va a llevar a tratar de entender la incertidumbre y su incidencia en las organizaciones, porque la vamos a estudiar, ¿no? Vamos a establecer que la incertidumbre es no saber qué va a pasar, ¿sí? Y bajo eso vamos a apoyarnos en algo que afecta fuertemente el saber, hacer las cosas predecibles, y el no saber, que es impredecible, va a ser los niveles de desorden que se tengan, ¿no? Vamos a empezar por los de la derecha, ¿sí? Vamos a empezar por un mundo simple, entonces un mundo predecible, con tratamiento simple. Entonces, ¿qué significa que es algo simple? Que la relación causa-efecto, es decir, si yo empujo el dominó, sé que el siguiente se va a caer y este va a generar
un evento sucesivo hasta que se acaben los dominós, ¿no? Entonces eso se puede replicar y es predecible. Siempre que yo empuje el dominó va a pasar esto. Entonces, desde el punto de gestión, estaríamos hablando de mejores prácticas, ¿no? Y veamos algunos ejemplos aterrizados a gestión. Eh, Recordemos lo que han aprendido en su materia de ADMI 3, que es organización y métodos o diseño organizacional. Y bueno, en realidad el fin del manual de organización y funciones es para disminuir la complejidad que hay y para que de repente esté claro y explícito que a este puesto, a esta área le tocan estas funciones, esta es la responsable, ¿no? Si esto falla hay que exigirle a esta área y así sucesivamente. De repente uno que va incluso más allá es el manual de procesos y procedimientos, ¿no? Porque cuando tú estableces un proceso y más aún un procedimiento, cuando una tarea es altamente rutinaria, cuando se conocen todos los cursos de acción y los responsables, y cuando ésta se puede estandarizar para todos. El mejor ejemplo de un procedimiento es la inscripción a este semestre, digamos. Cada uno de ustedes ha tenido que seguir el mismo procedimiento, hacer la solicitud, mandar los datos, elegir sus horarios, ser sorteados y ya está, ¿no? Que seas hombre, mujer, de mayor edad, menor edad, tengas otra carrera más o no, no afecta. El procedimiento es estándar para todos, porque es altamente rutinario, es altamente simple. Tú sabes que si los estudiantes hacen A, B, C, entonces automáticamente ya están inscritos en el segundo semestre de la gestión. Entonces vean que es algo bastante simple. Y de repente una que podría entrar como mejores prácticas son las normas ISO. Pongo la 9001 porque en realidad cómo se hacen las normas y es que especialistas de diferentes ámbitos, por ejemplo en este tema de gestión de calidad, se reúnen de diferentes partes del mundo, ¿sí? La ISO, esta organización propicia esto, les arma un comité y con este comité, me parece, si no estoy mal, el de la 9001 creo que es el 176, ¿no? Con este comité se empiezan a analizar, esto ha funcionado en mi país, esto no ha funcionado, por esto ha sido así, la verdad no me esperaba esta respuesta, pero... Entonces, y al cabo de la discusión, la concertación, el análisis, se establece una norma que puede aplicarse a nivel, mil disculpas, a nivel global, ¿no? Porque la ISO 9001 en 2015 la puede aplicar acá, la puedes aplicar en Estados Unidos, la puedes aplicar en España, en China, en África. Y los requerimientos son los mismos, ¿sí? Y como les digo, solamente puse como ejemplo la 9001, pero hay otras más. No sé si está clara esta distinción de un mundo predecible de un mundo simple, ¿no? Entonces, claro, aquí vamos a tener mejores prácticas como los procedimientos, ¿no? Lo mejor que hay por ahora, al menos bajo las condiciones que tenemos. Ya se hace un poquito más difícil cuando el desorden incrementa y se tienen buenas prácticas. ¿Por qué? Porque la relación causa-efecto todavía se la conoce, ¿sí? Pero está separada en el tiempo y espacio y pueden ser investigadas. Vamos con un ejemplo, a ver, este tipo de mundo, y el mejor ejemplo son los estados financieros, ¿no? La forma de elaborarlos es la misma. Ahora, lo que no es lo mismo, y de repente va a caer en el mundo de complejo o complicado, perdón, de complejo o caótico, va a ser el desempeño, ¿no? La forma de construir esta va a seguir unos principios generalmente aceptados en contabilidad y según la industria, más unas cuentas, menos unas cuentas, pero de repente lo que va a ser complejo va a ser esto, ¿no? ¿Cómo determinamos este nivel? ¿O qué factores han incidido para que tengamos este nivel? ¿Sí? No obstante, la técnica para construirlos es la misma. Otra es esta, que bueno, estaría orientada a esto, que es el Lean Six Sigma. Para quienes han disfrutado mucho y disfrutan mucho del tema de la industria, de la operación y todo esto, esta es una especialidad que te permite en términos de producción, por cada millón producido, que solamente uno salga defectuoso, ¿no? Por eso hay que adoptar principios, prácticas, mecanismos de control, etc. Es un esfuerzo bastante amplio, pero también es digno porque mejoras tu productividad y por lo tanto tu eficiencia. Ahora, no sé si está claro lo que es un mundo predecible con una relación causa-efecto que se repite, mientras que por el otro lado tenemos un mundo complicado
que todavía se conoce la relación causa-efecto, pero esta está separada en el tiempo, ¿no? Fenomenal. Ahora vámonos entonces al ámbito de la izquierda y vamos a ver lo que es lo complejo, ¿no? Vamos a ver que cuando hablamos de complejidad, ya de entradita estamos abrazando la incertidumbre, ¿sí? El no saber. La relación causa-efecto no es replicable, además de que puede ser impredecible. ¿Y cuál es la diferencia entre complejo y complicado? En primer lugar, las prácticas acá serán emergentes, es decir, se las está probando. ¿Por qué? Porque en el mundo simple, sabemos que A te va a producir B, ¿sí? Ah, perdón. Ay. En el complicado es A. En el mundo complicado vamos a tener que A te va a producir B en intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú vas a tener un B aquí, vas a tener otro B aquí, vas a tener otro B aquí y eventualmente aquí otro B, ¿no? El tema con el complejo es que A, un fenómeno A, una vez, puede que te salga, que genera un B. Pero de repente, la siguiente que tú intentas, por eso no es replicable, te genera un C. O de repente tú haces A y ha aparecido un 2, ¿no? Algo que jamás te habías imaginado. Y que resulta que en el camino aquí había intercedido un E, aquí un F y una K, digamos, ¿no? Estoy hablando de fenómenos, ¿no? Entonces, un ejemplo de estas prácticas emergentes es la que hemos vivido con el teletrabajo. Creo que ilustra fuertemente porque antes de la pandemia no se discutía siquiera, o por lo menos no estaba en agenda, no era una prioridad instaurar el teletrabajo. Ya a partir de la pandemia se establece este decreto supremo a través del cual se regula el teletrabajo, es decir, se da pauta para que pueda utilizarse tanto en el sector público como privado. Y es que estas TIC se inmiscuyen, ¿no? Y en el tema complejo, y haciendo alusión un poquito a lo que les decía acá, han habido industrias que lo han tomado muy bien, les ha caído muy bien la pandemia. La banca, en términos de clientes, porque si bien los decretos de diferimiento de pagos, de cuotas, los ha afectado negativamente, han ganado un montón de cartera a través de la billetera móvil, algo que estaban buscando hacer para disminuir costos, servicios de streaming. Pero por el otro lado también nos ha matado un montón nos ha creado la industria de delivery, pero de repente nos ha matado la industria de restaurantes. No un mismo fenómeno, que no es tan claro como un procedimiento, ¿no? Yo sigo estos requerimientos y ya estoy inscrito. Entonces hay mayor complejidad, es decir, hay más variables, el tejido de variables que generan un efecto, de repente no te van a generar el mismo efecto. De repente voy a tomar dos variables y acá me genera un efecto A. Voy a volver a tomar las mismas dos y me genera un efecto C y así sucesivamente, ¿no? Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Estamos bien? Fenomenal. Entonces, vámonos a lo último, ¿no? Que es el caótico. Y acá es un poquito más denso porque va con lo que decía Joan. Ni siquiera sabes que no sabes, ¿no? Ni siquiera estás consciente de que no tienes idea de lo que está pasando. Y esto ha pasado un montón de veces en el mundo de los negocios, en el mundo de las organizaciones, en las naciones, etc. ¿Por qué? Porque es caótico, porque hay tal interrelación azarosa de las variables que no percibes una relación causa-efecto. Por lo tanto, lo que tú crees es una práctica novedosa. Veamos un ejemplo, ¿no? Creo que el mejor es este. Es un ranking que publica InnoSight. Sí, estoy un poquito desactualizado y les pido
disculpas, porque es del 2018, pero sigue siendo muy útil porque a 2020 te muestra el top 12, o sea, las empresas mejores valuadas en el Standard & Poor's 500, que es un ranking de evaluación de empresas, es decir, te muestran cuánto vale en el mercado, y vean que la gran generalidad de acá se dedican a manufactura o producción de bienes, ¿no? Sí tienes, digamos, como Cisco y Microsoft, algunos que te abordan temas de software o servicios digitales, pero el resto son temas físicos, ¿no? Por el otro lado, 18 años después, tú vuelves a analizar, y es lo que hacen estos autores, el top 12 y resulta que esto ha cambiado drásticamente porque el top 5, Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Tencent y Facebook, en realidad los primeros 6, son netamente digitales, ¿no? Entonces esto implica prácticas novedosas, prácticas que de repente a estos les ha funcionado, a estos no les va a funcionar porque no se ha visto antes en la historia de la humanidad una cosa de esta magnitud, ¿no? Es por eso, u otro, como el que tienen acá, que es la consecuencia, ¿no? de la crisis financiera que se ha vivido en 2008 y el Comité de Supervisión Bancario de Basilea, que es donde se establecen marcos o referencias regulatorias para el sistema de intermediación financiera, es decir, para los bancos, entre otros, ha sacado Basilea 3, ¿no? A quienes les interese el sector financiero pueden indagar, pero en pocas esta Basilea 3 viene después de la crisis del 2008 para sacar normas aplicables de manera internacional, tal que lo que hemos vivido en 2008 a nivel global no se repita, ¿no? Y unos dirán, ¿pero qué hemos vivido? Los bolivianos en 2009 estábamos siendo destacados por el manejo de la crisis económica. Sí, además del auge de algunas materias primas y del hecho de que Bolivia no está tan conectada con los mercados financieros, de repente en ese momento no hemos visto los beneficios y un gran beneficio de no estar conectado es que no hemos absorbido esta crisis que, por ejemplo, a Europa le ha tomado años recuperarse, Estados Unidos se sigue recuperando, en realidad no han vuelto a los niveles eh, económicos que estaban ex ante esta crisis, entonces por eso que es importante, ¿no? Esto ha sido algo novedoso. Y bueno, adivinen esta materia en cuál se centrará, mundo predecible o impredecible. Bueno, así es. Nosotros vamos a trabajar esta asignatura de tal forma que podamos construir enfoques, conocimiento, crítica, entrenar su pensamiento analítico, creativo y crítico, analítico y creativo para responder a esto, ¿no? Porque si nosotros empezamos con esto de boca, es nomás consecuente prepararnos para esto, porque para esto ya les sobra, de repente, ¿no? Es para esto, para el qué hago cuando no hay precedente, cómo respondo, ¿no? Y ahí va a ser muy importante, perdón, aquí, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, alguna participación, algún comentario. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a tener que entender el caos como lo que les decía, esta relación, interrelación de diferentes variables de manera azarosa tal que propician resultados aleatorios, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de caos entendemos esto, pero este no es el caso, ¿no? En realidad el caos hay que abrazarlo, por eso estamos viendo la incertidumbre, hay que abrazar la incertidumbre y eso significa que estemos cómodos con el caos. Me encanta la analogía que nos dice Joan, porque no se trata de improvisar, sino se trata de estar lo mejor preparado que puede estar para que cuando venga una nueva situación en la cual no tengo respuesta histórica para lo que se viene, entonces yo pueda construirlo de otra forma, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a utilizar la teoría del cisne negro. El cisne negro durante mucho tiempo no se podía concebir que existiesen cisnes negros, ¿no? Hasta que pasa el primer caso en Australia y luego, bueno, se evidencia que esto es una regularidad en el mundo, solamente que los que escribían sobre cisnes solamente se habían enmarcado, no habían tunelado, había un tunelaje de que los cisnes solamente son blancos. Si quieren ver cisnes negros acá, puede ser el Beni, ¿no? Hay cisnes negros y los pueden ver. Pero el poder de esta metáfora que utiliza Nassim Taleb, para quien quiera profundizar, el texto es el cisne negro,
Y por eso en su lectura les mencionaba el cisne negro, el cisne negro. Resulta que es un evento, Taleb, como han visto, es bastante crítico, digámosle que escribe en difícil porque claro, compite en áreas académicas donde entre más difícil sea entender y leer, mucha más capo eres, ¿no? Entonces en ese sentido hay que entender eso de Taleb, pero no por eso su contribución es menos valiosa. En realidad nos exige a nosotros a aprender nuevas formas de expresarnos, de entender como tunelaje, anclaje, como arrogancia epistémica, ¿no? Entonces eso es bueno, porque amplía nuestra perspectiva, amplía lo que podemos hacer aquí. Bueno, lo que hace este señor es, en 2007 publica esto, donde un cisne negro te dice es un evento altamente improbable, que se caracteriza por tres condiciones, ¿no? O tres características, perdón. La primera de ellas es que es altamente improbable. Que es altamente improbable es lo que en estadística se ve, ¿no? Yo hago mi regresión acá y la mayoría de los puntos tienen pues la mínima desviación, o perdón, la mínima distancia hacia mi recta. Entonces, claro, si yo he hecho todo mi análisis acá, y es lo que decíamos, soy el experto, acá está el 99%, o incluso me atrevería a decir el 99.9% de los casos, ¿no? Mucha, tú le crees, pero resulta que justo el que pasa es ese. Por eso les invita a ver el mundo desde una perspectiva probabilística, ¿no? Que el mundo no es tan blanco-negro, sino que pasa esto. De repente este es 0.05, disculpen, sí, más chico todavía. Y este otro punto es 0.05. ¿No? Entonces, y justo este es el que pasa, y ahí es donde, oh Dios mío, ¿qué hago? No me han enseñado esto en la universidad y se van a acordar, ese Riveros, pucha, no me han enseñado, es su culpa que yo no pueda responder a esto. No, y en realidad es que la universidad no les va a preparar para lo que se está gestando, para las organizaciones que se están gestando y un mundo que todavía se está transformando a una velocidad como la que hemos visto, ¿no? Lo que implica volatilidad tremenda, en el cual una opinión en una plataforma de red social puede cambiar drásticamente el curso de una organización o incluso un país, ¿no? Entonces esa es la primera, es altamente probable. Aquí había un dato, ¿no? No, es más adelante acá. Ujú. Luego te dice, la segunda característica de un cisne negro es que cuando este sucede, cuando este evento pasa, hay un antes, como pueden ver libros mayores para hacer contabilidad, y un después. Por eso el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de cisne negro es la PC, la computadora personal, porque ha transformado industrias, ha transformado modelos de negocio, ha transformado naciones, ha transformado sistemas de tremenda forma, ¿no? Y bueno, era altamente improbable, no se esperaba esa capacidad de cómputo. Dos, cuando ha pasado, genera un antes y un después. Imaginen la vida sin computadoras personales. Es de repente complicado. Y la tercera característica de un cisne negro es la que tienen en pantalla, ¿no? Es el análisis y la explicación solamente se puede dar ex post. ¿Qué significa ex post? Significa que yo la entiendo y yo la puedo analizar y la puedo explicar ese evento como la computadora solamente una vez que ha pasado. El famoso refrán, ¿no? Después de la guerra todos somos generales. Hay que hacer alusión a esto de que, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello y que esto, que lo otro. Claro, pero otra cosa es en plena guerra, ¿no? De repente estás tratando de sobrevivir, ¿no? Es por eso que el cisne negro es la metáfora que vamos a utilizar para abordar y ojalá por lo menos sembrar, de repente no va a ser mucho, pero va a ser honesto, y empezar a sembrar enfoques, premisas, conocimiento que puede estar cómodo con esto, puede estar cómodo con un mundo impredecible. Y esto es contraintuitivo a la administración, porque si ustedes recuerdan las primeras premisas de Taylor y la administración científica te decía, nada, todo hay que hacerlo. Y claro, siempre vamos a buscar que sea predecible y que se pueda llevar a esto. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza eficiencia, nos garantiza productividad, nos garantiza un mejor retorno. Esto no necesariamente, pero en un mundo como el que estamos viviendo, de repente va a ser la diferencia entre sobrevivir o morir.
¿no? Entonces, por eso que en este curso lo que voy a hacer, o por lo menos voy a intentar, no sé si vaya a tener éxito, es esto, es estimular que su pensamiento se sienta cómodo con esto. Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Licenciado, ¿cuál era la primera característica que mencionó? Ah, que es altamente improbable. Las tres características de un cisne negro es que un cisne es un evento que es altamente improbable, ¿no? Segundo, que una vez que pasa, genera un cambio drástico de las condiciones. Hablábamos de disrupción, te va a generar, un cisne negro te genera disrupción. Hay un antes y un después. Y tercero, te va a decir que solamente se puede explicar cuando este ya ha pasado, ¿no? Vamos a ver la siguiente clase, algunos ejemplos, vamos a discutir por qué estamos estudiando esta teoría del cisne negro y vamos a ver también cuál es la relación con esto buca, ¿no? O sea, el primer tema es como que, cómo calentar el horno, ¿no? Los está preparando porque hay una problemática. El mundo es mucho más dinámico, mucho más acelerado de lo que era hace 20 años, ¿no? Lo que les mostraba en el cuadrante de simple, causa-efecto, era más que suficiente hace 20 años para responder a temas organizativos. O de repente hace 30 años, ¿no? Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy van a ver que los managers, los gerentes, los administradores tienen una tarea y una responsabilidad, no solamente para con los dueños de la empresa, sino para con todos sus grupos de interés, personal, clientes, sociedad, y esto cada vez implica mayor complejidad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, en teoría hoy día tenemos el control de lectura. A ver, estoy justo viendo sus parámetros. Por favor, estoy confiando en ustedes, razón por la cual yo voy a habilitar esto y tienen 25 minutos. No es necesario que se llama. Por favor, les pido que ahorren la confianza, ¿no? Porque si no les tendría que decir, prendan sus cámaras, muéstrenme sus habitaciones o el lugar donde están para ver que no me están haciendo trampa. Pero al final, creo que eso es un ejercicio fútil porque el que quiere hacer trampa hace trampa. Por más mecanismos de control que existan, yo les invitaría a que no. Por más de que les vaya bien o mal, es una oportunidad para entrenarse, ¿no? Porque se van a enfrentar a cosas con dilemas éticos, ¿no? Y si aquí ya estamos flaqueando, imagínense ahí, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta de la educación virtual, ¿no? Es con ustedes, ¿no? No me están engañando a mí. En realidad le están poniendo una deuda a su yo del futuro. Porque, claro, si yo no he aprendido y lo trampeo y me saco 100, perfecto, he sacado 100 en la materia del profesor, pero resulta que no he aprendido. Y la vida es así, porque más adelante sus versiones de cada 5 años de repente justo necesitaban eso. Y es como, ay, no me acuerdo, es que no lo aprendí, ¿no? Si hubiera aprendido, pues, este problema lo resolvía en un día. Me ha tomado, qué sé, 3, 6 meses, ¿no? Entonces es una oportunidad para fortalecer y empezar a ahorrar para sus yo futuros, ¿sí? Bueno, jóvenes, está abierta ya en la plataforma, empieza a las 17:35. Yo voy a dejar un rato el Webex, pero si no hay preguntas, creo que nos veríamos directamente el miércoles. Sí, el miércoles vamos a discutir. Les sugiero dos cosas. Vean el caso de las Torres Gemelas y por el otro lado les voy a dejar la, ¡ay! Les voy a dejar la lectura, todo el texto para quien quiera profundizar y poder discutir, ¿sí? Ah, vean un videito de los Beatles, de una performance en vivo de los Beatles, ¿sí? Entonces esa sí es su tarea. La tarea para la próxima es justamente ver un video de una presentación de los Beatles, nada más. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Nos vemos entonces, que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado.